Bien, buenas noches con todos. Agradecería que puedan confirmar que se me escucha claramente y se ve la presentación de mi pantalla. Bien, ¿puede alguien confirmarme por micrófono o escribiendo por chat? Genial, Gonzalo, Alonso. Bien, muchas gracias. Gracias, Kenia, Nico. Bien, bienvenidos a todos al workshop del día de hoy, donde veremos el uso de una de las herramientas que también es favorita de muchos programadores, especialmente de analistas, científicos de datos. Y veremos una de las técnicas del aprendizaje supervisado, que viene a ser la regresión lineal, que es una de las más básicas también, pero que tiene muchas aplicaciones. Entonces, vamos a iniciar nuestro evento del día de hoy. Veremos en una parte inicial algunos breves conceptos en qué consiste esta técnica de la regresión lineal, aunque el nombre ya nos da una idea, y veremos en su forma simple y también en su forma múltiple usando el lenguaje R. Este primer gráfico nos da una idea de que esta técnica consiste cuando queremos encontrar una función que pueda representar nuestro conjunto de datos y la tendencia que tienen las variables que están relacionadas, es decir, las variables dependientes y la variable dependiente y las variables independientes tienen una tendencia lineal, tal como nos indica el gráfico, ¿no? Esa es en la forma más simple en la que podemos explicar en qué consiste esta técnica. Bien, brevemente al inicio, ya hemos escuchado, soy Sergio Luque, profesional de computación científica. Generalmente mi experiencia está basada en lo que es el modelamiento matemático y la simulación usando lenguajes como Python y R, y una de las aplicaciones en la que me estoy enfocando es el Data Science. Bien, este es un gráfico ya muy popular en la que vemos las clasificaciones del Machine Learning. Y la técnica que veremos el día de hoy corresponde a lo que es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado se divide en modelos de clasificación y modelos de regresión. Los modelos de regresión consisten en el uso de las técnicas de los algoritmos con el fin de estimar un valor numérico, cuando quieres predecir un valor numérico. Si tú quieres predecir el precio de algo, puede ser de una venta, de un tema de negocios, del sector de finanzas, la valoración de activos financieros,
o en el campo de la salud, quieres estimar la esperanza de vida, la evolución de alguna enfermedad, en el ámbito, por ejemplo, de la meteorología, el monitoreo del clima, del tiempo, la temperatura, la presión, todos esos son fenómenos que tienen variables numéricas. Si nosotros quisiéramos predecir algunos de ellos, tendríamos que recurrir a algún modelo de regresión. Pero esos modelos de regresión no siempre son lineales. Recordemos que pueden ser en forma polinomial, incluso pueden estar en función de alguna razón trigonométrica, pueden tener un periodo, en fin. Pero una de ellas es la regresión lineal y la que veremos el día de hoy. Brevemente les comento las otras clasificaciones de Machine Learning. En el caso del aprendizaje supervisado, son los modelos de clasificación. En este caso es cuando ya tú quieres predecir o clasificar algo según sus categorías, pero tú ya conoces previamente las categorías. En el campo de la salud, por ejemplo, puede ser eh, la detección de un cáncer, algo que vimos en el workshop anterior, cuando a partir del diagnóstico a los pacientes se tenía como objetivo implementar un modelo que nos permita predecir si el cáncer es maligno o benigno, ¿no? Entonces ahí tenemos dos categorías. Igualmente puedes predecir según la severidad de la enfermedad o yendo quizás un poco más extremo. En el caso del COVID, por ejemplo, hay varios modelos que se han implementado a manera de investigación, en el que incluso se han aplicado imágenes médicas para poder clasificar la severidad de esta enfermedad y también en caso lamentable, pero en el que el paciente puede llegar a fallecer o no fallece, ¿no? O sea, todas son categorías. También sus aplicaciones existen de estos modelos en el área de las finanzas para la retención de clientes, cuando quieres determinar si basado en el historial y diversas variables que se tiene de los clientes, estos pueden ser beneficiados con algún crédito o con algún préstamo, ¿no? Para la detección de fraude, en la clasificación de imágenes, son algunos de los ejemplos en los que podemos aplicar estas técnicas. Y la otra clasificación es el aprendizaje no supervisado. Bien, en esta área ya no se conoce la variable que tú quieres estimar. No hay ninguna variable que vendría a ser la variable objetivo, ¿no? Como en el caso de los modelos de regresión, tú quieres estimar un valor numérico que corresponde a alguna variable. En el caso de clasificación, tú quieres estimar a alguna categoría, pero se conoce esa variable. Pero en el aprendizaje no supervisado, no hay ninguna variable objetivo. ¿Bien? Simplemente tienes un conjunto de variables, tienes un conjunto de datos, y las técnicas del aprendizaje no supervisado lo que nos permiten es encontrar patrones, encontrar similitudes que nos permitan tomar decisiones. Bien, y también sus aplicaciones son variadas, de igual forma la puedes encontrar en Big Data, en el área de finanzas, igualmente en el campo de la salud. En el caso de las imágenes satelitales, las aplicaciones son diversas. ¿Bien? Y otro campo también al que se está aplicando viene a ser el aprendizaje por refuerzo, que tiene también aplicaciones como en la robótica, para tomar decisiones en tiempo real, o también en la creación de juegos con inteligencia artificial. Bien, son quizás algunos ejemplos que, que nos permiten conocer las muchas aplicaciones que tienen estas técnicas del Machine Learning. Bien. Y a manera de resumen, las tareas que todo analista de datos, que todo científico de datos en algún momento va a realizar, o vamos a realizar, o ya estamos realizando algunos, pues parten desde la preparación de nuestros datos. Bien, sabemos que la data que recolectamos no está preparada para que podamos entrenar algún modelo directamente, así que tenemos que tratar las variables, el formato en el que vienen y muchas otras tareas, ¿no? Luego, por ejemplo, podemos realizar lo que es la extracción y modelado de las características, seleccionar las variables, realizar algunas transformaciones si es que se requieren. Bien.
Posteriormente podemos tomar la decisión, por ejemplo, de reducir la dimensión de nuestra data. En muchos problemas reales se tienen incluso hasta cientos o hasta miles de variables, y lo cual, aparte de que amerita un costo computacional, incluso hasta llegar al uso de supercomputadores, eh, pero también existen técnicas como el análisis de componentes principales que nos pueden permitir reducir las variables, ¿no? Entonces, de esa forma, resolvemos el problema del costo computacional, por ejemplo, o incluso obtener un modelo con mayor precisión próximamente, ¿no? Entonces, son algunas tareas a manera de resumen, entre muchas otras que no estamos mencionando ahora, que realizamos al momento de implementar un modelo de Machine Learning. Bien. Algunas aplicaciones, por ejemplo, de la regresión, aparte de las que ya hemos mencionado, las podemos enumerar en esta parte, como el pronóstico en el campo de las ventas, de los negocios, la valoración de activos financieros, o cuando quieres evaluar a tus competidores, ¿no? Entonces, aplicas estos algoritmos con la data de tus competidores, quizás que has recolectado, que has investigado, en la identificación de problemas de muchos campos en los que podemos hacer uso de esta técnica. Bien, este gráfico que lo vimos al inicio es la idea de lo que es una regresión lineal. Los datos que están representados por cada uno de estos puntos tienen una tendencia lineal. Es decir, nuestro objetivo es encontrar una función, un modelo, de que de forma gráfica estaría representada por esta recta de color rojo que estamos viendo, y que nos va a permitir predecir o estimar para otros valores. Analizando ya más a detalle nuestra data, podemos encontrar, por ejemplo, como es una regresión lineal, recordemos que la idea es encontrar la ecuación de una recta. Todos recordamos la ecuación de una recta, que tiene esta forma de que de la parte superior la ecuación, el y con el sombrero, igual a un w sub 0 más un w sub 1 por x. Y lo que estamos viendo es en el plano bidimensional, es decir, tenemos dos variables. Una variable x, que viene a ser la variable independiente, la variable y, que es la variable respuesta, la variable objetivo que queremos predecir, ¿bien? Y que depende de x, ¿no? Entonces nuestra función sería y igual a un f de x, ¿no? Muy conocida por todos nosotros, creo que por todo profesional de estudios superiores, ¿no? Que hemos llevado al menos un curso de geometría analítica. Bien, entonces el objetivo, si los puntos verdes son nuestros datos, es estimar la ecuación de la recta. Para estimar la ecuación de la recta necesitamos el punto de intercepción, es decir, el valor de w sub 0, que visualmente lo podemos obtener, ¿no? Si graficas tus datos, visualmente puedes calcular aproximadamente en qué punto va a interceptar al eje y ese vendría a ser el valor de w sub 0. Nos faltaría el valor de w sub 1. El valor de w sub 1 viene a ser en este caso la pendiente de la recta, ¿no? ¿Cómo se calcula la pendiente? Pues simplemente con una razón entre, en este caso, la tangente del ángulo que forma, ¿no? Que vendría a ser este delta y dividido entre delta x, que también es sencillo de calcular. Entonces, con esos valores ya tendríamos la ecuación de nuestra recta y ese vendría a ser el modelo lineal de nuestro conjunto de datos. Pero este breve análisis que hicimos es de la forma más básica, de la forma más rudimentaria. Imagínense que no solamente tienes una variable x, tienes 10 variables, tienes decenas o quizás hasta cientos de variables. Y en ese caso, si bien existen técnicas como la de los mínimos cuadrados, que también es muy popular, que se puede emplear para obtener el modelo de regresión lineal, pero existen ya técnicas implementadas, algoritmos más avanzados que se usan para implementar un modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, pero el día de hoy lo vamos a ver cómo lo podemos implementar usando el lenguaje R. Bien, y también vamos a hacer la parte gráfica y posteriormente superponer con el resultado de nuestro modelo.
¿Y en qué consiste bueno, ya tenemos una idea de lo que es la regresión lineal, y ahora veremos la diferencia entre lo que es la regresión lineal simple y la múltiple, que también, a partir de la explicación de los gráficos anteriores, ya sabemos en qué consiste, ¿no? Pero poniendo un ejemplo, con la siguiente diapositiva nos da una idea más clara, ¿no? En el caso de la regresión lineal simple, tenemos, digamos, nuestros ingresos. Vamos a poner que nuestra variable objetivo es nuestro salario, que está representado por unas monedas, y que puede depender quizás del tiempo, de la experiencia que tenemos en la profesión, podría ser, o las horas que trabajamos. Acá está la variable tiempo, puede ser las horas que trabajas, o tu tiempo de actividad. Entonces, tu salario depende de ello, ¿no? Pero como solamente depende de una variable, en ese caso es una regresión lineal simple. Pero sabemos que en realidad nuestro salario no solamente depende muchas veces de las horas que dedicamos al trabajo o de nuestra experiencia, sino también puede depender del grado que has alcanzado en tu profesión, puede depender también de tu edad, ¿no? Entonces ya aparecen más variables. Y para esta diapositiva nos muestra el ejemplo donde nuestro salario o los ingresos dependen de 3 variables. Es en ese caso que ya estamos hablando de una regresión lineal múltiple, ¿no? Así que la idea es simple, ¿no? Regresión lineal simple, una sola variable independiente y la múltiple más de una variable independiente. Y matemáticamente la formulamos de la siguiente manera. Ese gráfico, en el caso de la regresión lineal simple, solamente tenemos una variable x y nuestra variable objetivo y. En el caso de la regresión lineal múltiple ya aparecen varios x, que ya las podemos enumerar como x1, x2, y según la cantidad de variables que tengamos. Tenemos múltiples predictores, que también se les llama, y que nos van a permitir estimar nuestra variable y. Y matemáticamente se formula como estamos viendo en el lado derecho. La regresión lineal simple viene a ser aquella ecuación que ya hemos visto y que es la ecuación de una recta. El término de intercepción y su pendiente, que viene a ser B sub 1. Eso hablando gráficamente. En el caso de la regresión lineal múltiple, la idea es la misma, pero ya tenemos más coeficientes que necesitamos estimar. Aparte del término independiente o de intercepción, B sub 0, necesitamos estimar B sub 1, B sub 2, cada uno de los coeficientes que van a multiplicar a nuestras variables independientes, ¿no? O sea, tenemos más valores a estimar. Y eso es, hasta aquí es lineal, ¿no? Sabemos que esta ecuación es lineal, pero no siempre puede ser lineal. Puede ser, por ejemplo, un caso de regresión polinomial. En ese caso ya tenemos términos polinomiales. Puede estar elevado al cuadrado, al cubo o a la n, ¿no? Ya sería el grado, dependería del grado del polinomio. Bien, pero ya sería un caso más complejo matemáticamente. Bien, entonces el día de hoy vamos a estimar la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple, ¿no? Que viene a ser esta la formulación matemática. Bien, entonces a continuación voy a iniciar con la parte práctica y mostrarles cómo se codifica en R también. Pero mientras les voy contando el lenguaje R tiene ventajas como lo que, aparte de que es gratuito, contiene muchas funciones estadísticas, matemáticas, y tiene ya implementadas también algunos algoritmos de Machine Learning, y su uso es multiplataforma. La puedes usar en Windows, lo puedes usar en Linux, lo puedes usar en Macs y otros sistemas operativos, ¿no? Y de forma gratuita. Puedes ingresar a la página del proyecto R y descargar de forma gratuita. Bien, igualmente las librerías que están disponibles para su descarga de forma gratuita. Bien, las desventajas quizás podrían ser de que por la sintaxis, generalmente a veces le cuesta a aquellos que recién se inician en la programación, y el primer lenguaje en que ven es el lenguaje R. Pero si ya has programado en otro lenguaje, te va a ser más fácil también hacer uso del lenguaje R. Sobre todo si ya usaste Python. Generalmente los profesionales que están interesados en aprender R son aquellos que han usado, por ejemplo, lenguajes como MATLAB
o lenguajes como Python. Bien, entonces si ya tienes experiencia en esos lenguajes, también te va a ser sencillo aprender a usar el lenguaje R. Bien, otra desventaja podríamos mencionar quizás la lentitud, por la forma como se ejecuta el código, que hace uso de la memoria, ¿no? Entonces eso a veces, muchas veces no gusta a los programadores, la lentitud, creo que a nadie. Entonces podría ser también una desventaja. Pero en sí tiene muchas ventajas por la que es preferido todavía por muchos profesionales de diversos campos, no solamente de la programación, sino hay, por ejemplo, aplicaciones de economía, de econometría, de finanzas, usando el lenguaje R. También los profesionales de geografía hacen procesamiento de imágenes satelitales usando el lenguaje R. Igualmente, seguramente en biología también hacen uso del lenguaje R, ¿no? Así que todavía es preferido, aunque el computador directo vendría a ser el lenguaje Python, que, bueno, diversas estadísticas nos muestran también que Python ya lleva la delantera a muchos lenguajes, no solamente en el campo de la ciencia de datos, por ser un lenguaje de multipropósito, ¿no? De propósito general. Algo que R no lo es. R no es un lenguaje de propósito general, sino que es un lenguaje especialmente orientado para el área de estadística y también de algoritmos de Machine Learning principalmente. Es decir, para análisis de datos, que vendría a ser la especialidad de este lenguaje. Bien, entonces vamos a importar a continuación las librerías. Esta parte es algo similar que Python. Lo primero que hacemos es importar las librerías que vamos a usar para resolver o implementar algún algoritmo, ¿no? Entonces acá vamos a poner un comentario. Las librerías necesarias se importan usando la función library y entre paréntesis escribimos los nombres de cada una de estas librerías, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que voy a importar es BizDat. Ya les voy a mostrar para qué es útil. Por ejemplo, también podemos importar la librería ggplot, que nos permite obtener gráficos altamente personalizados. En este caso se importa como ggplot2. También tenemos la librería ggplotr. Voy a listar algunas para que no tengamos inconveniente en el desarrollo de este ejercicio. ¿Bien? También, por ejemplo, tenemos la librería reshape. Tenemos la librería, por ejemplo, coregram, que es una que tiene funciones estadísticas, por ejemplo, para estimar la correlación de nuestras variables. Algo que es importante para conocer qué tan altamente están correlacionadas nuestras variables, ¿no? Librerías adicionales de emergencia que vamos a implementar para no tener problemas es, por ejemplo, CATools, ¿bien? Que tiene algunas herramientas en forma de presentar nuestros resultados. Entonces, esas van a ser las librerías que vamos a importar al inicio. A ver, algo también que no les he comentado, ustedes seguramente están viendo que estoy usando un notebook similar a los notebooks de Python, ¿de acuerdo? En realidad estoy usando los cuadernos de Jupyter. Bien, entiendo que muchos cuando programan en R usan, por ejemplo, el editor RStudio. Bien, y también es de los preferidos por los profesionales. Sin embargo, los notebooks sí son aquellos, es el formato preferido cuando hacemos Machine Learning o inteligencia artificial o implementamos diversos algoritmos. Entendemos las ventajas de los notebooks de Jupyter, ¿no? Y como están viendo, también es posible usar el lenguaje R en los cuadernos de Jupyter. ¿Bien? Pues puedo codificar yo usando RStudio, sin embargo, la presentación es mejor usando los cuadernos de Jupyter, como lo vamos a ver. Entonces, también es una ventaja de R, ¿no? Así que si lo quieres usar en los cuadernos de Jupyter, también es posible. Bien, al final también les voy a mostrar que también es posible usar R en Google Colab. Seguramente algunos solamente saben que en Colab lo podemos usar por defecto Python, ¿sí? Pero hay una forma también en la que puedes usar R, es decir, puedes programar R en los notebooks de Google Colab.
Bien, pero vamos a continuar implementando. Primero, voy a implementar lo que es una regresión lineal simple con datos aleatorios. Bien, vamos a implementar una regresión lineal simple. Bien. Para ello voy a crear un conjunto de datos aleatorios. Como estoy generando datos aleatorios, voy a crear una semilla que me va a permitir reproducir el ejercicio, es decir, que en cada ejecución de esa celda pueda obtener el mismo resultado. Bien, por ejemplo, voy a generar mi data X. Recuerden que este es el símbolo en R que nos permite asignar un valor a una variable, ¿no? En muchos lenguajes, o en la mayoría, se usa este símbolo igual, ¿no? Pero en R se usa este símbolo de aquí. Ahora, pero también está permitido usar esto, ¿bien? También puedes usar esto. Sin embargo, este símbolo es una característica de R también, así que vamos a mantener la característica de R. Bien, esto no quiere decir que el otro símbolo no sea válido, también es válido, ¿bien? Pero vamos a usar algo que lo hace especial a R, ¿no? Bien, entonces vamos a generar, usando la función rnorm, vamos a generar un conjunto de 500 datos. Luego vamos a crear los valores de y a partir de x. ¿Bien? Y luego lo vamos a agrupar en un data frame. ¿Bien? Vamos a agruparlo en un data frame, por ejemplo, usando la función data frame. Simplemente tenemos el siguiente resultado. Si quieres ver una muestra, usamos la variable head y ponemos ahí nuestro data frame, ¿no? Y hasta aquí tenemos estos valores de x y y, pero solamente usando la función head, es decir, desde el encabezado, estamos viendo las 6 primeras filas. Bien, entonces para este conjunto de datos es que vamos a generar un modelo de regresión lineal, pero de forma rudimentaria. Solamente tenemos pendiente y la variable dependiente. Pero para que tengamos una idea de que efectivamente tienen una tendencia lineal, vamos a graficarlos. Bien, vamos a hacer un gráfico usando la función plot. Permítanme aumentar el tamaño para que se vea mejor. En R usas de forma sencilla estos códigos. Como estás viendo, la sintaxis de R también es sencilla. Vamos a usar plot, por ejemplo. Simplemente le damos plot x, y, que ya nos grafica, ¿no? Por ejemplo, esperemos, y aquí está el gráfico, ¿no? Así de sencillo. Y en general, ¿observamos alguna tendencia lineal? Claro que sí, ¿no? A medida que x aumenta su valor, y también aumenta su valor. Entonces, podemos representar este conjunto de datos obteniendo la ecuación de una recta, ¿no? Por ejemplo, podemos usar mínimos cuadrados, pero vamos a usar la forma rudimentaria que hemos visto al momento de observar las diapositivas. Pero brevemente les muestro cómo podemos personalizar este gráfico. Por ejemplo, a las variables x, y que estamos graficando, podemos agregarle el color. Le puedo indicar que sea de color azul, le puedo indicar que el fondo sea verde, de esas viñetas que en color negro que estamos observando hasta ahora. También tiene diversos símbolos. Por ejemplo, usando la opción SH, yo le voy a indicar el número 21, pero en la documentación hay muchas opciones más. Y le voy a indicar el grosor, en este caso, que sea 2. A ver, vayamos a ver el resultado que tenemos, y es este de aquí, ¿no? Entonces tú puedes personalizar también, agregando esas opciones, tus gráficos en R. Entonces aquí ya tenemos un resultado mejor, y que efectivamente hay una tendencia lineal entre estas variables, para la cual vamos a estimar la ecuación de la recta. Para ello, necesitamos lo siguiente. Voy a escribir código látex en un notebook. Lo que necesitamos estimar es lo siguiente. Necesitamos saber quién es B0 y quién es B1. Nosotros ya sabemos quién es Y y quién es X. B0 es la que intercepta al eje Y. Recuerda ese valor que intercepta al eje Y. Bueno, yo puedo observar el gráfico. Observen el gráfico. Si yo me voy a la variable 0, por ejemplo, aquí 0, y aquí está con 0, es decir, cuando X vale 0, cuando X vale 0, a ver, vayamos a observar la ecuación. ¿Cómo yo puedo obtener el valor de B sub 0? Si X vale 0, entonces Y vale B sub 0.
Entonces me dirijo a la posición donde x vale 0. A esa altura, ¿cuánto vale y? Bueno, puedo tomar cualquiera de este grupo de valores, ¿no? Pero coincidente también está 0, ¿no? Entonces es válido para este caso que yo pueda tomar, digamos, la variable 0 como 0. Y luego me faltaría estimar la variable b1, ¿no? La variable b1. Pero ahora, recordemos nuestros conocimientos de geometría analítica, ¿cómo estimamos la pendiente de una recta? Es sencillo, simplemente tomas dos puntos cualesquiera que tú supones que pasan por esa recta y hallas la pendiente, es decir, la tangente. Bien. Por ejemplo, puedo tomar un punto que pasa, digamos, por -2 y otro por 2, ¿no? Y tomo cualquiera de estos puntos, pero deben ser dos puntos. Es decir, lo que necesito es lo siguiente. Voy a escribir un comentario en esta parte. Lo que necesito es un punto x1, y1, el otro punto x2, y2, y luego la pendiente se estimaría de la siguiente forma. Sería y sub 2 menos y sub 1 entre x2 menos x1. Si yo tomo esos dos puntos, ya puedo estimar la pendiente con esta sencilla división, ¿no? Entonces, observando mi conjunto de puntos del gráfico, recuerden que estoy estimando de manera rudimentaria, ¿ya? Es decir, con conocimientos o definiciones básicas de matemáticas. Por ejemplo, puedo tomar el siguiente punto, ¿no? Acá tengo el punto -2 y -3 está por aquí, ¿no? Entonces, aparentemente, la ecuación de mi recta va a venir por aquí, ¿no? Visualizando, puede venir por aquí. Entonces, el punto -2, -3, al parecer sí pertenece a la recta que yo estoy buscando. Entonces, voy a tomar el punto x1, y1 como el punto -2 y -3. Y el otro punto que necesito, observando el gráfico, aquí observemos, puedo tomar, digamos, el punto 2 y un punto cualquiera que esté en esta parte, ¿no? Y que uno de ellos es 2 también, ¿no? Por ejemplo. Entonces mi recta puede venir de aquí hasta esta parte, ¿no? Voy a tomar el 2 también. Entonces voy a tomar, el otro punto sería 2,2. Entonces ahora sí yo puedo calcular la pendiente de la siguiente forma. Sería 2 menos, menos 3 en este caso, y dividido entre 2 menos 2, ¿no? Entonces, si queremos observar quiénes son esos valores, vamos a enumerarlos nada más, de 0, B1, y ahí tenemos los resultados. El punto de intercepción es 0, y la pendiente me salió 1.25. Entonces, ahora con estos resultados, yo voy a calcular los valores de Y. Y le voy a llamar el nombre de Y new, ¿ya? Un nuevo valor para Y. Bien, ¿cómo se calcula en este caso? Se calcula B0 B1 por mi X. ¿Listo? A ver, vayamos a graficar nuevamente. Vamos a graficar los valores de X que tenemos con los nuevos valores de Y, que en este caso ya han sido estimados con la ecuación de la recta. Yo ya tengo mi ecuación de mi recta con estos valores que acabo de obtener. Entonces el gráfico me debe salir ya una recta, ¿no? Como estamos observando. A ver, vamos a superponer esta recta sobre el conjunto de puntos que tenemos. Y debe abarcar la mayor cantidad de puntos. Bien, a ver, vamos a observar gráficamente. Ahora vamos a poner las instrucciones en otra celda. Para ello vamos a aprovechar que ya tenemos el gráfico del conjunto de puntos, es decir, vamos a copiar esta misma instrucción y luego superponer el gráfico de la recta que acabamos de obtener. Entonces aquí vamos a dar un gráfico de líneas de X con los nuevos valores de Y que hemos obtenido. Para que se pueda distinguir, le vamos a indicar que el color sea rojo y el grosor de la recta le vamos a indicar que sea 3 para que se pueda distinguir. Entonces, ahí tenemos el resultado. Nuestro conjunto de puntos y el gráfico de la recta que hemos obtenido usando las definiciones matemáticas para la ecuación de una recta.
¿no? Esto sería el caso de una regresión lineal simple. Obviamente, lo hemos hecho de una forma muy básica, solamente visualizando los puntos por los que podría pasar aparentemente nuestra recta, y otras técnicas que ya pueden usar, por ejemplo, es mínimos cuadrados. Existen, los mínimos cuadrados nos proveen fórmulas para estimar el B sub 0 y el B sub 1 a partir de todo el conjunto de datos. Y también estaríamos obteniendo otro resultado. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería usando un algoritmo que ya viene en R? El lenguaje R ya tiene implementado una función que es la regresión lineal, que me permite calcular los coeficientes. Entonces, a continuación vamos a usar y vamos a comparar los resultados con lo que acabamos de obtener de forma rudimentaria. Entonces, ya tenemos ahí ese resultado. Y a continuación vamos a continuar para usar ahora para entrenar un modelo. En este caso lo vamos a llamar modelo, nada más. O lo podemos poner, en este caso, mod nada más. Vamos a poner mod nada más para no hacernos problema. Y el lenguaje R, aquí vamos a poner así, acá, entrenar el modelo. Es decir, vamos a entrenar el modelo. Entonces, el lenguaje R tiene una función que se llama LM, ¿bien? Haciendo referencia a Linear Model. ¿Bien? LM, en el que tú le indicas la variable dependiente, luego usamos este símbolo, que es como la virgulilla, y le indicamos que esta variable Y está relacionado con la variable X, que es la variable independiente. Y le indicamos de nuestra data. Nuestra data está en DF, ¿no? Recuerden que al inicio hemos asignado X y Y. Aquí está en forma de data frame a la variable de F. Entonces, esta es la instrucción básica que tiene R para entrenar un modelo de regresión lineal. Bien, entonces, obviamente la data no es grande, es rápido, milisegundos para poder entrenar este modelo. Y a continuación vamos a realizar una predicción. Bien, vamos a crear, por ejemplo, un nuevo conjunto de valores para X para poner a prueba nuestro modelo. Bien, vamos a crear valores de 1 hasta 100, digamos. Vamos a crear hasta 100. Y luego vamos a realizar la predicción. Para realizar la predicción, necesitamos ya usar más instrucciones. Por ejemplo, vamos a realizar el ajuste con esta función sobre los valores. En este caso, con la función que se llama predict. Es similar a Python esta parte. También R tiene la función que se llama predict, que nos va a permitir realizar predicciones. Entonces, ahí le indicamos el modelo que ya está entrenado. Luego, le indicamos la data. Bien, en este caso, nuestro data frame que va a estar formado por los nuevos valores de X. Bien, entonces vamos a realizar la predicción con los nuevos valores de X que acabamos de obtener. En este caso sería X-test, ¿no? No sería X-test, sería X-test. Bien, ya está. Y luego obtenemos los resultados, le vamos a llamar los Y, es decir, las Y predicciones que hemos obtenido, y eso lo obtenemos con la función simulate, ¿ya? Con la función simulate, entonces podemos acceder a nuestro modelo que ya está entrenado, pero vamos a acceder a la columna de índice 1. Bien, entonces con esto ya tenemos los resultados y podemos graficar. Ahora vamos a graficar y comparar con lo que hemos obtenido al inicio. Bien, a ver qué tan bueno está o qué tan lejos estábamos. Entonces, graficamos. Vamos a hacer un gráfico más simple. Sobre los datos de prueba, los nuevos que hemos creado, las predicciones que hemos obtenido, y le vamos a indicar que su color sea azul. Bien. Y luego vamos a agregar las líneas, en este caso, de X, sobre los valores que hemos obtenido con la ecuación de la recta que hemos estimado al inicio, le vamos a indicar que el color sea de color rojo. Bien, para que se pueda notar, vamos a darle la dimensión, el grosor que es igual a 3. A ver, obtenemos los resultados, y aquí está, ¿no?
Los colores azules son los nuevos valores por lo que con el modelo entrenado, ¿ya? Con Linear Model. Y el gráfico de la recta que ustedes están viendo en esta parte inferior al inicio es lo que hemos obtenido con la forma básica en la que hemos hallado los valores de B sub 0 y B sub 1, es decir, los coeficientes de intercepción y el coeficiente que multiplica la variable X. Entonces, no estábamos tan mal que digamos, pero habría que ver si usando esa ecuación de la recta que al inicio estimamos, obviamente la cantidad de puntos era hasta aquí nada más, ¿ya? Pues no abarca, ¿no? Habría que probarlo hasta 100, pero ya puede quedar como ejercicio para que pues, se puedan entretener y para saber si se mantiene la misma tendencia o quizás en alguna parte ya se empiezan a separar, ¿no? Pero este resultado al menos nos muestra que sí tienen esa tendencia lineal. Bien, entonces eso es una regresión lineal simple. Tenemos una sola variable independiente que es X y hemos visto las formas en las que podemos estimar el modelo de regresión lineal. A continuación vamos a ver ya el modelo de regresión lineal múltiple, pero usando data. Bien, hay una data en la que vamos a analizar las variables. Para ello vamos a ver el directorio de trabajo en el que nos encontramos. R tiene la función getWD, que nos permite saber en qué directorio de trabajo estamos actualmente, ¿no? De esa forma, saber si podemos leer la data directamente. Bien, entonces, como en mi caso, el archivo de datos que voy a utilizar sí está en esta carpeta, en este directorio. Entonces, simplemente voy a leer mis datos de la siguiente forma. Lo voy a asignar a la variable datos y voy a usar la función readTable y le voy a indicar el archivo de datos, datospeces.txt. Bien, para ello les comento brevemente que R también nos da la opción de leer diversos formatos de archivos. Puedes leer archivos en formato Excel, en forma de texto, en forma de CSV, de base de datos, entre diversos formatos que son usados para almacenar información, diversa información. ¿Ya? Bien, no solamente datos tabulares. Bien, y entonces le damos el nombre y vamos a ver qué ocurre si solamente le damos el nombre. Vamos a ver si lo lee directamente. Bien, aparentemente lo leyó completo y vamos a observar las primeras filas. Con getDatos observamos, ¿no? Y aparentemente no está del todo bien porque observamos la primera fila, aparecen los nombres de las variables. O podemos abrir el archivo aquí, datos.txt. La primera fila son los nombres de nuestras variables. Bien, entonces aquí le necesitamos indicarle la opción header que sea igual a true. Esto significa que la primera fila se va a poner como encabezado. Bien, a ver, vamos a volverla a ejecutar y ya está. Y ahora sí, correcto, ¿no? La primera fila empieza desde 180, APO y 180.23, tal como está en nuestro archivo de datos. Bien, pero ya estaremos correctos. A ver, vamos a observar. Observamos que la mayoría de los valores de nuestras variables son numéricos, ¿no? A excepción de la variable especies, que son categóricas al parecer. Y R tiene una función que nos permite obtener un resumen de nuestro conjunto de datos leído, que se llama str. Ponemos str datos y ahí tienes la información, los nombres de las columnas, los tipos de datos de cada columna y un breve resumen de sus primeros valores. Tenemos en total 79 filas u observaciones y 12 variables. Algo que me doy cuenta es, por ejemplo, de que el tipo de dato para cada variable es de tipo char, me dice, es decir, de tipo carácter. Solamente la variable ace es de tipo entero. El resto es char, observen, char en su mayoría. Y eso no es cierto, no debería ser así. ¿Por qué? Porque como les comenté hace un momento, estamos observando que los valores son numéricos. ¿Por qué aparece que es de tipo char entonces? Entonces, esta parte, por ejemplo, corresponde a lo que es el data wrangling, la preparación de tus datos, el preprocesamiento. Y la razón de ello es de que observamos que la separación decimal de estos valores numéricos es una coma.
Y en R, la separación decimal no es una coma, sino el punto. Entonces, por eso que lo reconoce a estos datos no como números, sino como una cadena de texto nada más. Entonces, al momento de leer, si bien aquí nosotros podemos realizar transformaciones, pero lo mejor y más sencillo es que tú al momento de leer te percates de ello, o en todo caso, luego de haber leído, como ahora reconocemos el inconveniente, entonces lo podemos resolver leyéndolo nuevamente de una forma más adecuada. Por ejemplo, a la opción header igual a true, yo le puedo agregar la opción dec, es decir, de decimal, e indicarle cuál es su separador decimal. Y para mí, en mi conjunto de datos, es la coma. Entonces ejecutamos, y ahora sí, observa, el separador decimal ya no es una coma, sino un punto. A ver, observemos nuevamente el resumen. A ver, str datos. Y ahora sí tenemos ya de manera correcta. Especies, por ejemplo, tenemos es de tipo carácter, es correcto, y el resto es de tipo numérico. Bien, entonces ahora sí, ya estamos en el camino para avanzar a la siguiente etapa. Ahora, en esta parte vamos a analizar valores perdidos, bien, antes de implementar nuestros modelos. ¿Cómo analizamos valores perdidos en R? Valores perdidos. Una de ellas es la siguiente. Una función es sumar, vamos a sumar aquellos que son nulos. Para eso vamos a usar punto isNull. ¿De quién? De nuestros datos. ¿Cuántos nulos habrá en nuestros datos? ¿No? Dice 0. Eso significará que está completo, que no hay valores perdidos. No del todo. Ahora vamos a sumar aquellos que son NA. Bien, is.na nos permite identificar aquellos que son de tipo NA. A ver, vamos a ver. Y hay 17 valores perdidos de tipo NA. De tipo null no hay ninguno, pero de tipo NA sí hay. Así que tenemos valores perdidos. Tenemos que tomar alguna decisión sobre ellos. Y de identificar primero qué variables son las que presentan. Otra función que puedes usar es, por ejemplo, any, es como preguntarte si hay algún valor perdido en tu conjunto de datos. En lugar de sum, usamos any y estamos preguntando si hay valores perdidos. Y nos va a devolver un valor booleano, es decir, true, verdadero, si es que efectivamente verifica que hay valores perdidos de tipo NA, o false, ¿no? Si es que no hay. Pero ya sabemos que nos va a devolver true, ¿no? Porque con la función anterior, que tenemos 17, aquí nos debería devolver true. Vamos a corroborar de todas formas. Efectivamente tenemos que sí hay valores perdidos en nuestro conjunto de datos. Bien, esta es de forma cualitativa, podríamos decir, o analítica, que estamos identificando que hay valores perdidos. Pero ahora vamos a aprovechar la librería que cargué al inicio, que se llama BizDat. ¿Ya? BizDat tiene algunas funciones que de forma gráfica me permite identificar si hay valores perdidos o no. Por ejemplo, tiene una función que se llama biz-dat y le aplico a mis datos. Vamos unos segundos y observa que de forma gráfica tú vas a poder identificar si es que hay valores perdidos o no. Ahí están las variables, incluso los colores se ponen por tipo de variable, ¿no? Por ejemplo, los de color rosado aquí son los de tipo carácter, los de verde son de tipo entero, y los de celeste son los numéricos. Y los de grises son justamente los valores perdidos, NA. ¿Cuáles son esas variables que tienen los valores de tipo NA? Estamos observando aquí es la variable total y la variable front, ¿no? La variable total y la variable front es donde hay valores de tipo NA. Y no es la única función que de forma gráfica. Hay otra función también, quizás te puede interesar, que en este caso se llama bis-mis, ¿ya? Y le damos como argumento nuestro data frame que está en datos. Y esto tiene la ventaja de que te presenta y te indica cuál es el porcentaje de valores perdidos que tienes en todo tu conjunto de datos. Primero, en la parte superior, para cada variable te indica el porcentaje de valores perdidos. La variable total, por ejemplo, sus valores perdidos corresponden al 17.72%. Los valores perdidos de la variable front al 3.8%, ¿no? Y aquí está.
Y aparte, en la parte inferior encuentras información acerca del total de valores perdidos. El total de valores perdidos corresponde al 1,8%. ¿No? Entonces, a partir de esta información, ya puedes tomar decisiones de eliminar o continuar con la data luego de eliminar esas filas, ¿no? O en todo caso, la de imputar esos valores perdidos. Bien, entonces, seguramente te va a ser de utilidad esas funciones de esa librería. Entonces continuamos con la siguiente etapa. Luego de haber identificado la presencia de valores perdidos, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, imputar, ¿ya? Como sabemos que están presentes en la variable total y la variable front, vamos a imputarlo por la media. ¿Por qué? Porque ambos son de tipo numérico, ¿ya? Pueden corroborar que ambas variables son de tipo numérico y además son cuantitativas continuas. Ya, entonces vamos a imputar en este caso la variable total, y vamos a indicarle que aquellos donde encuentre los de tipo NA, la instrucción puede parecer un poco compleja, pero es la práctica ya. En este caso, vamos a buscar los valores de tipo NA de la variable total. ¿Ya? La variable total, y los vamos a imputar en este caso por la media. Los voy a reemplazar por su media. Entonces aquí calculamos la media de la variable total, pero como sabemos que tiene valores perdidos, le tenemos que indicar que no tome en cuenta los valores perdidos. Para ello le indicamos con la opción na.rm, es decir, que para calcular la media va a eliminar los valores de tipo NA, es decir, no los va a tener en cuenta. Bien, entonces calculamos, ya está. Y usando la misma lógica, vamos a imputar para, nada más, para la otra variable, que en este caso es la variable front. Ponemos front, aquí también front. Aquí calculamos igualmente la media de la variable front y también indicándole que no tome en cuenta los valores de tipo NA. Entonces, ya está. A ver, vamos a corroborar. Vamos a realizar el gráfico, nuevamente, business, y ya no debe haber valores perdidos, como este gráfico que acabamos de ver, ¿no? Ya no debe haber valores perdidos porque ya los hemos reemplazado por su media. Entonces, ejecutamos y comprobamos que ya nuestros datos están completos y tal como dice en la parte inferior, valores presentes al 100%. ¿No? Entonces, ahora sí, continuamos con la siguiente etapa. Bien, no vamos a recorrer todas las etapas en el taller del día de hoy, así que vamos a hacer un breve análisis exploratorio, ya digamos, como el diagrama de cajas, ¿ya? R, por ejemplo, tiene funciones como boxplot, que de forma sencilla te permiten hacer diagramas de cajas. Obviamente tienen que ser variables numéricas. Como mi primera columna, en este caso, no es numérica, la variable especies no es numérica que hemos visto. Bien, a ver, para recordar, aquí vamos a recordar. Bien, ahí está, la variable especies no es numérica, entonces vamos a indicarle que a partir de la segunda columna se lo seleccione y haga el diagrama de cajas. Vamos a indicarle hasta la columna 11, que es el total de columnas que tenemos, ¿no? Entonces, ya está, vamos a realizar el diagrama de cajas de nuestras variables, y aquí está, ¿no? Ahí está el diagrama de cajas. Bueno, también sabemos la utilidad de este tipo de diagramas para también tomar decisiones de si nuestras variables requieren alguna normalización, o también para identificar la presencia de valores atípicos, ¿no? Que no son muchos al parecer, como estamos viendo. Entonces, a ver, otro gráfico que podemos realizar en esta parte, están los histogramas, los diagramas de barra, entre otros, ¿no? Y hay un gráfico que seguramente les va a parecer interesante, que también corresponde al diagrama de cajas, es usando la librería ggplot. ¿Bien? Para ello, voy a crear, por ejemplo, una variable y lo voy a convertir a factor. ¿Bien? En R hay un tipo de dato, sobre todo cuando trabajas en análisis de datos, que lo puedes convertir a tipo factor. Es decir, no es una variable numérica, no es carácter,
es de tipo factor, es decir, es una variable categórica, ¿no? Entonces, eso me es útil en esta parte para la variable especies, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ponemos, lo voy a convertir a factor a esa columna, ¿bien? Es este de acá, a especies, ¿bien? Ya está. Como ya está convertido, a continuación voy a concatenar dos gráficos usando ggplot. Bien, por ejemplo, el primer gráfico constará de lo siguiente, ¿ya? Llamo a la función ggplot, mi data, en este caso está en datos, y aquí necesito darle las opciones, ¿ya? Quizás esta, la primera vez que ven este tipo del uso de ggplot, les puede parecer confuso, pero no lo es simplemente el data frame. Luego en la opción AES le indicas las variables. Por ejemplo, yo le indico, la variable X en este caso va a ser mi variable categórica que acabo de crear, ¿no? Acá está especies, ahí están mis variables categorizadas. Ya, especies, y el Y va a ser mi variable total. La variable total. Luego también le voy a indicar que haga el coloreado respecto a las categorías. Bien, entonces, y luego le vamos a sumar en esta parte que haga un diagrama de cajas, que en ggplot ya no es boxplot. Por ejemplo, el diagrama de cajas que hemos graficado hace un momento es usando la función boxplot, pero en esta parte vamos a usar la función de ggplot, que es geom boxplot. Bien, plot. Y luego le indicamos, por ejemplo, algunas personalizaciones de color, ¿ya? Para que pueda agregar la leyenda. Bien, con guías le indicamos para que pueda agregar la leyenda. ¿Bien? A ver, de esta forma. Bien, esta parte quizás sí nos da la razón que si es la primera vez que venimos a R, o nuestros primeros códigos que vemos, su sintaxis puede resultar a veces un poco confusa, ¿bien? Pero es parte de que es algo que se aprende en el proceso y con la revisión de la documentación, con el estudio, con la práctica, ¿no? Por ejemplo, ahí le estamos indicando para que pueda agregar las leyendas en nuestro gráfico, ¿bien? Entonces, ahí el número de filas le vamos a indicar 1, a ver, bien, y ya está, con eso. Bien. Entonces, el otro gráfico que vamos a superponer acá, lo vamos a guardar en la variable G2. También llamamos a la función ggplot. Rápidamente en este caso, a ver, vamos a llamar a la variable datos. Ahí también vamos a indicarle las variables, que en este caso sea especies. Y Y ya no va a ser la variable total, Y va a ser la variable estándar. Bien, la variable estándar. Bien, igualmente lo vamos a colorear por especies. Bien, y también le vamos a indicar que haga el diagrama de cajas. Boxplot. Bien, nada más. Y ahora, ¿cómo graficamos esto? Pues hay una función que también, cuya librería ya hemos importado al inicio, y hacemos uso de la siguiente función, que se llama yarrange. ¿Ya? Yarrange, le indicamos ahí los dos gráficos, que son G1 y G2. Le vamos a indicar que grafique en dos columnas y una fila. ¿Bien? Y tendríamos el siguiente resultado, ¿ya? Como están viendo, ya es un resultado más personalizado, algo que ggplot es una de las ventajas y también por qué ggplot es una de las librerías preferidas a veces por los analistas de datos para visualizaciones de este tipo. Bien, entonces así pueden explorar un poco más de ggplot también, vean las personalizaciones que nos ofrece, estamos graficando, este primer diagrama de caja es de la variable total, este es el de la derecha es la variable estándar, pero estamos identificando las categorías de la variable especies. Por ejemplo, en especies tenemos dos categorías, ¿no? La categoría APO o la especie APO y la especie EXO, ¿no? Y ahí tenemos sus representaciones en distintos diagramas de caja, ¿no? Y ya, esto es útil porque, recuerden, visualizar no simplemente es hacer un diagrama cualesquiera, sino que tiene que presentarte información útil. Así como observamos este diagrama de cajas, a lo mucho nos presenta información acerca del rango de las variables y si hay la presencia de valores atípicos, a lo mucho, ¿no? Pero este otro gráfico ya, incluso con la personalización de los colores,
pues ya nos presenta la diferencia por especies, por variables que podemos interpretar. Bien, entonces también ya están invitados para que exploren un poco más de la librería ggplot. Bien, y podemos hacer más, ¿de acuerdo? En esta parte, ya muchos gráficos más, diagramas de barras, histogramas y mucho más. Previo al modelamiento, a continuación, sí, que es nuestro objetivo, vamos a realizar la correlación para saber qué tan altamente están correlacionadas nuestras variables. Para ello, por ejemplo, voy a crear una variable que se llama vamos a llamar por su nombre, correlación, y esto se obtiene con el método que hemos cargado también, que se llama coregram, con la librería coregram, la función coregram, y le aplicamos a nuestros datos. Pero recuerda, en este caso le vamos a indicar la columna 11, las columnas, y luego voy a agregarle algunas opciones para que también me devuelva un gráfico, ¿ya? Las instrucciones siguientes es con el fin de que también pueda obtener un gráfico, ¿sí? Vamos a agregarle un panel, en este caso. Bien, ya está. A ver, obtenemos, aquí está, ¿no? Ahí está el resultado. Bien. La intensidad del color azul nos indica qué tan altamente están relacionadas nuestras variables. ¿Ya? Observamos que la mayoría está del 0.6 o 0.8 arriba, ¿no? Están altamente relacionados. ¿No? La tendencia lineal que existe entre ellas es alta. Hay un diagrama que nos permite observar la tendencia entre dos variables. Es el diagrama de dispersión. A continuación voy a realizar un diagrama de dispersión para una de ellas, para dos de ellas nada más. No voy a realizar para todas. ¿Bien? Por ejemplo, podemos realizar el diagrama de dispersión para las siguientes variables. Para la variable estándar. ¿Ya? Para la variable estándar, contra la variable, digamos, la otra que observamos que está altamente relacionado es, por ejemplo, la variable estándar y la variable preanal, que tiene 99%, ¿no? Es alto. Entonces, ahora vamos a ver si efectivamente se acerca el diagrama de dispersión a una recta, mejor dicho, para no redundar. Bien, a una línea recta. Entonces, aquí pongo el nombre de la variable, y estas variables, ¿de quién son? Son de mi data. Mi data, ¿cómo se llama? Mi data se llama datos. Entonces, aquí está su diagrama de dispersión, que efectivamente es una línea. Así que estamos corroborando el resultado de la correlación obtenida. Y así podemos explorar para diversas variables, ¿no? Para diversas variables y corroborar con un diagrama de dispersión que efectivamente hay una tendencia lineal entre esas dos variables. Y numéricamente es alta, ¿no? Como estamos viendo. Bien. A continuación, sí vamos a proceder ya a separar nuestro conjunto de datos en train y test, es decir, datos de entrenamiento y de validación. ¿Bien? En Python existe la función train test split. ¿Bien? Y en R también existe una función similar. Para ello, por ejemplo, voy a crear una muestra primero. Vamos a llamar data sample. En este caso, usando la función sample, vamos a realizar la siguiente división. ¿Bien? Vamos a realizar la siguiente división. Vamos a realizar la siguiente división. Vamos a elegir una de las columnas y ahí le vamos a indicar aquí que el porcentaje para entrenamiento con esta función es con split ratio. Tú le indicas el porcentaje, le vamos a indicar que sea el 80%. ¿Ya? Recuerden que normalmente se acostumbra a dividir entre el 20 y 80%, pero también puedes tomar 30, 70 o incluso 10, 90, o entre otro porcentaje que depende mucho del problema que estás resolviendo. ¿Bien? Vamos a indicarle que el 80% sea para entrenamiento. Entonces, a continuación, simplemente configuramos de la siguiente manera. Mi data train va a ser aquel subconjunto, subset, por eso estoy usando subset, aquel subconjunto de datos donde la muestra, aquí está, de la muestra, sea igual a true. ¿Bien?
Entonces, ¿quién será el data test? Pues, el data test será en este caso el resto, pues, ¿no? ¿Quién es el resto? El resto es aquellos que son false. ¿Bien? Es decir, el true es el 80% y false es el 20%, ¿ya? Eso es lo que estoy creando en esta parte y de acuerdo a eso estoy dividiendo mis datos. Entonces ya está, ya tengo mi data de entrenamiento y mi data para validar mi modelo. Bien, algo que podemos corroborar en esta parte es si al momento de esta división, las dos especies de peces que están en nuestro conjunto de datos están también en el grupo de entrenamiento y el grupo de validación. Puede ocurrir que toda una especie se haya ido a entrenamiento y no quede ninguna para el de test, ¿no? Entonces, algo que es algo que no se esperaría, ¿no? Porque quizás no tengamos un modelo eh, fuerte en este caso para diversas especies, sino para una de las especies nada más. Entonces, por ejemplo, podemos usar la función table, table, y sobre nuestra data de entrenamiento, por ejemplo, nuestra data de entrenamiento y la variable especies. Es decir, vamos a obtener una tabla de frecuencias, como una tabla de frecuencias, ¿no? Aquí está. Corroboramos, tenemos que en la data de entrenamiento, la variable especies, la especie APO hay 40 y EXO hay 23. A ver, en el test, vamos a corroborar. En test, corroboramos. Bien, ¿no? En el test, que es un porcentaje menor, tenemos también la presencia de dos especies. Entonces, no hay problema, así que continuamos ahora sí para la implementación del modelo de regresión lineal. Bueno, en esta parte podemos realizar más gráficos, si gustan, pero a continuación vamos a implementar ya el modelo de regresión lineal. Bien. El modelo que estamos buscando, nuestro modelo, en este caso, eh, no hemos hablado acerca de la elección de variables, ¿ya? Para ilustrar, voy a estimar yo la variable estándar. Como se han dado cuenta, tampoco he explicado mucho la descripción de la data, pero sabemos que corresponde a especies de peces y las medidas de sus diferentes partes. Voy a estimar la medida estándar de un pez respecto a otras medidas de otras partes. ¿De acuerdo? Entonces voy a elegir 4 variables para estimar la medida estándar del pez. Bien, en eso va a consistir el ejercicio de acá. Y es regresión lineal múltiple porque no solamente voy a tomar una variable para estimar la medida, la variable estándar, sino más de una variable. Ahora vamos a tomar 4 variables exactamente. Entonces, en esta parte vamos a generar el modelo. Y su predicción, pues, ¿no? Y su predicción. Pero vamos a generar el modelo primero. Entonces, nuestro modelo, vamos a llamarle model, sería de la siguiente forma, ¿no? LM, en este caso, nuestra variable objetivo, el target, y que va a estar relacionado con la variable 1, la variable 2. Yo les dije con 4 variables, va a ser de esta forma, ¿no? 4 variables. ¿Y quién es la data? La data sobre la que voy a entrenar este modelo se llama data train, ¿no? Se llama data train. Y con eso estaría entrenando a mi modelo. Bien, a ver, para un poco complementar esta parte, mi variable objetivo, ¿ya? Mi variable objetivo que estoy eligiendo es la variable estándar, ¿ya? Que es la medida estándar de un pez. Y luego las variables predictoras, vamos a poner acá, las variables predictoras van a ser las siguientes. Ya en base a la correlación he elegido a las que están más altamente correlacionadas con la variable estándar. ¿Ya? Por ejemplo, la variable perianal, la variable predorsal, la variable FED y también la variable abdomen. Entonces, ¿cuántos coeficientes necesitamos estimar en este problema? Necesitamos estimar 5 coeficientes. Uno de los coeficientes es el término independiente, es decir, el de la intercepción, y los 4 restantes son los coeficientes que van a multiplicar a cada una de las variables. Es decir, aquí tendría mi objetivo en esta parte es
a lo siguiente. Voy a escribir así. P sub 3, X sub 3. Bien, este de aquí, ¿no? Esta es la ecuación que necesito estimar. A ver, aquí me falta el signo de la suma. Aquí. Bien, ahora sí. No, esta es la ecuación que yo necesito estimar. El B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4, ¿no? Porque tengo 4 variables. Esta va a ser la ecuación de mi recta. Este va a ser mi modelo de regresión lineal múltiple porque tengo múltiples variables predictoras. Bien, entonces, ¿cómo lo estimamos? Pues sencillo, ¿no? Hasta ponemos modelo. Directamente vamos a copiar esta, no, pero vamos a escribir igual. Acá ponemos LM, linear model, y aquí ponemos el nombre de nuestras variables. La variable estándar, la variable preanal, otra variable es predorsal que hemos elegido. Luego tenemos la variable de head y abdomen, ¿no? Ya está. ¿Quién es la data? La data es data train, que acabamos de separar. Y con eso ya está entrenado nuestro modelo. Ejecutamos. A ver, algo me equivoqué. Vale. El nombre de la variable. El nombre de esta variable no existe. Me faltó una A. Bien, ahora sí, ¿no? Entonces, así que esos errores a veces son por no escribir correctamente el nombre de las variables. Bien, ya está corregido y ya tenemos nuestro modelo entrenado. R tiene una función que se llama summary que nos permite obtener el resumen de nuestro modelo. Ponemos summary, model nada más, y te da toda la información. Los coeficientes. ¿Quién es B sub 0? Es decir, el de intercepción, aquí está, 0.25. Y luego cada uno de los coeficientes que multiplica las variables. 0.04 multiplica la variable preanal, 1.51 a la variable predorsal, menos 0.004 a la variable head y 0.92 a la variable abdomen, ¿no? Incluso más información acerca del error, los p-valúes, entre otros. Y algo que es importante para evaluar a nuestro modelo, es decir, una métrica que nos permite saber qué tan preciso es el R cuadrado. Aquí está, el R cuadrado, ¿cuánto es? 99.68. Podríamos estar hablando de que nuestro modelo que acabamos de entrenar tiene una precisión del 99.68%. ¿Bien? Del 99.68%. Así que es bastante bueno, muy bueno diríamos, pero algo que muchas veces en problemas reales, en casos reales, no nos encontramos. Bien, entonces ya para llegar a esta última parte, vamos a realizar a continuación la predicción. ¿Bien? Por ejemplo, voy a buscar la variable predicción. La predicción es sencilla, ¿no? Usamos la función predict con nuestro modelo entrenado. Esta predicción lo tenemos que realizar sobre qué data, la data de validación que hemos separado, es decir, el data test. Entonces, a ver, ¿qué me dice acá? Modelo no se encontró. A ver, ¿por qué? ¿Cómo se llama nuestro modelo? Se llama model, no se llama modelo. Es model nada más. Entonces, ahora sí, ya tenemos la predicción. Y sobre esto, pues, ya podemos hacer diversos gráficos también y comparar los resultados. Bien, entonces, este vendría a ser cómo se aplica el lenguaje R para implementar un modelo de regresión lineal, ya sea simple o múltiple. Y les recuerdo que el lenguaje R tiene más algoritmos. Así como Python tiene la librería scikit-learn, que incluye muchos algoritmos de machine learning, el lenguaje R también tiene diversos algoritmos, tanto para regresión y para clasificación. Bien, entonces, este sería, de manera de resumen, una presentación de lo que es el uso del lenguaje R para la implementación de modelos de Machine Learning. Bien, entonces ahora estoy atento si tienen alguna consulta, alguna curiosidad sobre lo presentado o sobre el lenguaje R. Pueden activar su micrófono o pueden escribirlo por chat.
A ver, mientras habían preguntado que bajo qué criterio se toma la media para la imputación, qué otra de forma de imputar existe y de qué depende su aplicación. Bien, bien, Richard. Las variables cuantitativas numéricas se imputan por la media. En algunos casos también toma la decisión por la mediana, pero generalmente por la media. Y las variables categóricas se imputan por la moda. Bien, entonces va a depender del tipo de variable. Richard dice, en caso de que el modelo esté desbalanceado, ¿qué se puede? Hay técnicas, para ese caso, Richard, hay técnicas, hay algoritmos que se aplican también para resolver cuando tienes data no balanceada. Y algo que, como todo algoritmo, también es posible implementarlo en R. Richard, acerca de compartir el script y data. Sí, claro que sí, Richard. Seguramente el evento está siendo grabado y seguramente se les va a compartir junto también a los archivos que hemos usado. Bien, Adriana Beltrán, el comando predict, a ver cómo se realiza una transformación de aritmo, por ejemplo, en el caso de variables de costo. R tiene la función log, que también que puedes usar, tiene diversas funciones matemáticas, pero si te refieres a la parte de predict, es esta última parte. Simplemente usas la función predict, le indicas tu modelo entrenado, y luego el otro argumento que le indicas a la función es la data de validación, ¿no? Y de esa forma tienes la predicción. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces de mi parte les agradezco a todos su participación en este evento. Espero se haya motivado para aprender un poco más de R y sus aplicaciones para la implementación de algoritmos de Machine Learning. Entonces, de mi parte sería todo. Agradezco su participación y ya nos vemos en un próximo evento. Que tengan muy buenas noches.